Germán Juárez Atoche, el fiscal al cual te has referido, realmente es un verdadero inútil. Yo te lo digo, con el respeto que se merece la Fiscalía en la Nación. Pero ¿cómo va a ser respetuoso y decirle inútil? No. O sea, comencemos por este tema de la fuga, que es, yo creo, lo que ha estado, digamos, dando vueltas toda la semana. Aunque en una de sus visitas al Perú, el comandante general de la, porque anda viajando también como Dina Boluarte, el comandante general de la policía dice que este documento es falso, pero este documento dice... describe de reuniones con el fiscal Juárez Atoche y la inminencia de una sentencia condenatoria contra Martín Vizcarra y por lo tanto la necesidad de tomar previsiones ante la eventualidad de una fuga, sobre todo considerando la relación que tiene Martín Vizcarra con Luis Arce, que cuando era ministro de Economía estuvo en el Perú. Bueno, en conclusión, la pregunta es una sola: ¿va a ser la de Nadine o no va a ser la de Nadine? Justo Martín Vizcarra. Hace una semana, si bien mal no recuerdo, 8 días, tuvimos una entrevista contigo y me hiciste la misma pregunta, antes que salga esa, que yo he llamado una payasada, ¿no? Una payasada. Y yo voy a estar acá. A mí, yo soy peruano, yo quiero a mi patria, yo quiero ser candidato a la presidencia, quiero servir a mi país, y nadie me va a sacar del país, nadie me va a evitar que yo asuma todas mis responsabilidades que yo pretendo asumir por el país. O sea, yo estoy aquí y aquí me quedo. Ya, pero ya, digamos, estuvo acá Germán Juárez Atoche y habló muy claro sobre todos los elementos que él tenía sobre la investigación que ha hecho y la conclusión es que Martín Vizcarra tiene que ir 15 años, creo que es lo que está pidiendo, ¿no es cierto? Porque se habría acreditado que él ha recibido dinero, ¿no es cierto?, de Obrainsa y de ICSA, dos constructoras que participaron en Lomas de Hilo y en el hospital de Moquegua. Y que hay diversos testigos que lo prueban. O sea, en términos prácticos, va a haber una audiencia en determinado momento que se supone va a ser relativamente pronto, por lo que dicen en la Fiscalía, que podría ser en el mes de junio, en que se lee una sentencia y Martín Vizcarra le digan 10, 15 años para adentro. ¿Va a estar Martín Vizcarra en la lectura de su sentencia o no? Yo voy a estar en la lectura de la sentencia y te aseguro que la sentencia va a ser absolutoria. ¿Por qué? Porque Germán Juárez Atoche, el fiscal al cual te has referido, realmente es un verdadero inútil. Yo te lo digo, con el respeto que se merece la Fiscalía en la Nación. ¿Pero cómo va a ser respetuoso y decirle inútil? No, O sea, la Fiscalía de la Nación. Digo, eso se llama contradictio in adjecto, como me enseñó Martín Zapata. La institución, con el respeto que se merece la institución, este señor, este fiscal, es un inútil. Solamente te digo, como elementos contundentes, los dos últimos peritos que esta y la semana pasada han declarado en el juicio que se está llevando a cabo. Primero, Juárez Atoche, el Ministerio Público, decía que yo me había reunido con determinados personajes de estas empresas en determinadas fechas en tales lugares. Dijo, perfecto. Dada el levantamiento del secreto de las comunicaciones que yo solicité, yo inmediatamente hubo eso, yo solicité, a todos los operadores les cursé una carta, les dije, levanten todas mis comunicaciones. Pero al levantar las comunicaciones, Nicolás, no solamente levantan la comunicación, sino a través de elementos tecnológicos modernos, determinan dónde ha estado en cada día ese teléfono. Y obviamente el dueño de ese teléfono. No hay una sola verificación, una sola, de todo lo que sostiene en la de las reuniones que se produjeron, que no se encontraron, que Hernández, que vino la gente de Obrainsa. Por ejemplo, en la casa de Hernández, verifican que Hernández estuvo con Castillo. Pero no verifican, para el caso, eso fue para el caso de ICSA. Ya, pero no verifican que esto ahí. O sea, las comunicaciones no ubican mi celular. Pero lo que dicen es que el objeto de la reunión era entregar dinero. Sí. ¿A quién? A Hernández, o sea, en todo caso Hernández. O sea, lo que dice Martín Vizcarra no está en discusión que hubo dinero. El problema es que el dinero era ¿para quién? ¿Para Hernández? No sé, pues, si se han reunido ellos dos y ha habido dinero, ¿para quién es? Porque yo no he estado en esa reunión. Yo lo he dicho. Entonces dijeron, esto se va a aprobar
con la geolocalización. Bueno, la Pero geolocalización... Hernández dice que era para Vizcarra, Pero por siendo eso, supuestamente ya. vizcarrista, ahora dice Ya, que la planta ya. es para Vizcarra. Pero- Castillo dice que era para Vizcarra. Ya. La secretaria dice que era para Vizcarra. La secretaria nunca ha visto nada. La secretaria, el chofer nunca ha visto nada. El conserje nunca ha visto nada. Nadie ha visto nada excepto los dueños de las empresas que han aceptado que son unos delincuentes, que han robado por más de 10 años al Estado peruano, más de 10 años, miles de millones de soles en el Ministerio de Transporte, inflando el costo de los proyectos y llevándose 8% Ya, adicional. eso es el club de la construcción. Ya, y ¿no? que No es yo cierto. lo denuncié. Yo, Martín Ya, Vizcarra, pero lo ¿cuál es denunció. tu teoría? Tu teoría es en qué consiste. Te la he escuchado antes, pero yo creo que vale la pena oírla nuevamente. Más allá de que la gente te crea o no, ¿no es cierto? Ya. Pero es tu teoría. No. ¿No es cierto? Así como Germán Juárez tiene la suya y es la justicia la que va a decidir. ¿Qué dices tú? ¿Que ha sido una venganza del Club de la Construcción? Por supuesto que sí, porque estos mismos empresarios previamente ya fueron investigados en la fiscalía en Moquegua. Y cuando les preguntaron si había habido algo ilícito en todo este proceso, dijeron que no, que todo había sido un proceso limpio. El proyecto del Lomas de Hilo en Moquegua, el proyecto del Hospital Regional de Moquegua, ambos propietarios de las empresas declararon que todo fue lícito, limpio, como la verdad fue. Eso fue el año 2013, 2014. Yo ahí dejo el gobierno regional. 3 años después, el 2016-2017, yo soy ministro de Transportes y denuncio al Club de la Construcción y pongo en evidencia una práctica delictiva de más de 10 años que estaban llevando las empresas de construcción más grandes del Perú. Lo que amerita... Ya, pero tú dices, el Club de la Construcción, y ahí estaban Obrainsa e Ixa, pero tú habías contratado con Obrainsa e Ixa, o sea que le pagaban 8% a todo el mundo menos a ti. Obviamente. ¿O a quién? ¿A alguien le tenían que pagar a en el nadie. gobierno? En Moquegua no han pagado porque el proceso no lo ha llevado como el Ministerio de Transportes, el propio ministerio con una comisión con 3 funcionarios del Ministerio de Transportes. En el caso de Moquegua, este proceso de selección para ver qué empresas ganaba, se le encargó a UNOPS, ¿no? Estamos hablando una institución técnica de Naciones Unidas. Asociada a Naciones para Unidas. que ya. ellos vean. Entonces, obviamente, que uno va a pedir el 8%, oye, uno es una empresa absolutamente Pero lo seria. que yo no entiendo es por qué todos dicen lo contrario a lo que estás diciendo ahora. Pero te estoy Es diciendo... decir, dicen incluso que se entregó, dan detalles de que el dinero se entregó en sobres, que ha habido una entrega de 400.000 soles en un momento, 450.000 soles. solamente está en la declaración de Elar Tejeda, solamente él... Elar Tejeda es el Ya. capo, digamos, de Obrainsa, ¿no es cierto? El capo de capos. Porque no solamente el capo de Obrainsa, sino era el coordinador de todas las empresas de construcción que delinquían en el Ministerio de Transportes los 5 años del gobierno de Ollantumala y los 5 años del gobierno de Alan García. Por 10 años. Yo he hecho la verificación. Todos los proyectos de carreteras, de puentes, de aeropuertos que hacía el Ministerio de Transportes, todos estaban inflados 8%. Y desde que yo entro al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 28 de julio del 2016, desde ese día no hay un contrato que supere el 100%. Ya, Ni pero- uno solo. Ya, pero ni estamos, uno solo. ya, pero ¿Se dan estamos, cuenta? pero O sea, estamos hablando ahora de un proceso donde hay Ya, testimonios ya. de Elar Tejeda, Ya. Entonces- hay testimonios de Hernández, hay testimonios Nicolás, es primero te quiero- todas las declaraciones, tanto de la gente cercana a ti como de la gente de las empresas, lo que apunta es en la misma dirección. Hubo el pago de comisiones, se habla de 1 millón de soles, se habla de entregas muy precisas, se habla del bendito sobre, donde se supone que tú mismo llegas a recogerlo. Ya. Dices, personas cercanas a mí. ¿Quién? Hernández, por ejemplo. No, estamos hablando primero de O de- Obrainsa. o de- o de- Obrainsa. ¿Qué persona cercana a mí? Esta fiscalía ha tomado la manifestación de cerca de 200 personas del gobierno regional, del proyecto Pasto Grande, desde el conserje, el chofer, el tesorero, el contador, el administrador, el gerente, el asesor legal, el gerente general. Y no hay una sola persona que valide lo que dicen ellos. No hay una. UNOPS tiene un documento donde dice que todo se ha llevado con
O sea, que el resumen para ti es que esto es una venganza del Club de la Construcción y el caso de Elar Tejeda. Es que Elar Tejeda es el gerente de Obrainsa, pero además era el articulador entre las empresas del Club de la Construcción y el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, cuando yo denuncio, inmediatamente el Ministerio Público comienza a investigar y pide orden de detención contra los cabezas, o sea, los Graña, los Camet, Castillo de Ixa, Tejeda, todo. Unos entraron, unos han estado presos. Bueno, y salieron bien rápido. Y salieron al toque. Y salió, o sea, cuando está demostrado que son miles de millones de soles, miles de millones. No estamos hablando de un sobre, no, miles de millones de soles que ellos lo han aceptado. O sea, ellos han aceptado. Y están todos felices, no hay nadie en la cárcel. Pero Elar Tejeda se fugó. O sea, no quiso estar ni siquiera una semana en la cárcel. Y estuvo 2 años, 7 meses prófugo de la justicia. 2 años. O sea, batió el récord incluso de Vladimir Cerrón. 2 años, 7 meses. Cuando ya no podía más porque comenzó a enfermarse, es que ahí Juárez Atoche le dice, mira, yo te levanto la orden de captura y tú tienes que acusar a Martín Vizcarra. Eso lo dice su abogado de la Tejeda y por eso cambió de abogado. Eso fue noticia. O sea, le exigieron y obviamente contra las cuerdas, contra su salud. O sea, que canjearon la cabeza, así es, dices tú, de Martín Vizcarra por impunidad. Así de claro. Así de claro. Y te lo digo. No, por eso es que yo enfrento. Por eso es que ayer ha habido en el juicio oral hasta un perito donde demuestra, o sea, con toda la contundencia, con documentos. Primero, que en los 2 contratos, que estamos hablando, el de Obrainsa y el de ISA, del Hospital Lomas de Hilo, no ha habido perjuicio para el Estado. Y en eso coinciden el perito de la Fiscalía y el perito de parte. No ha habido perjuicio para el Estado. El Estado no se ha perjudicado en un sola, no el 8%, que tú dices, ay, ¿por qué no? No hay perjuicio. Ya. Segundo, que todo el procedimiento administrativo está conforme a ley, que quien dio la buena pro y fue UNOPS, quien firmó el contrato fueron otras personas que no son Martín Vizcarra. ¿Yo qué tengo que ver en eso? No, pero puede ocurrir, tú dices ya, no hay perjuicio para el Estado, pero haces a la hora de pagar la comisión, algunos, entre comillas, buenos empresarios meten la mano al bolsillo y su utilidad sueltan la comisión para ganar la obra. O sea, comparten las utilidades con el funcionario que les permite ganar la obra, pero en todo caso... No hubo utilidades, ¿sabes por qué? Porque yo salí del gobierno regional del 2014 y, por ejemplo, ahí recién comenzó a construirse el hospital. Yo ya no era gobernador regional de Moquegua. Y ahí el hospital se incrementa en su valor 60 millones de soles en adicionales. 60 millones de soles. ¿Quién autoriza ese aumento de 60 millones de soles? Bueno, era Hernández. Sí, que era el supervisor. Entonces, cuando se reúne Castillo, que era el que construye el hospital, con Hernández, el que le autorizó. O sea, lo que tú dices es que en esa reunión donde hubo dinero de por medio, el destinatario del dinero era Hernández y no Martín Vizcarra. Yo no sé qué habrá habido. Lo que pasa es que yo no estuve en esa reunión. Entonces dijeron, vamos a ubicarlo con geolocalización. No me ubican, no he estado. El famoso día en que dice Elar Tejeda que en un sobre entró 600.000. Entonces cuando dice, puede entrar en un sobre. Pero ahí hay registros, ¿no es cierto? Sí. Porque la visita se produjo, que es una cosa que resulta rara. O sea, ¿por qué hace visitando el gobernador a una empresa que está participando en un concurso? Ya, pero hubo la visita, ¿no es cierto? Mucho después, no en la fecha que ellos dicen. O sea, cuando ellos dicen... Ya, pero lo que ellos dicen más allá de la fecha significativo es que en esa reunión se entregó un sobre con plata. Ellos han puesto fecha. O sea, él ha dicho, fue entre el 2 y 3 de diciembre. O sea, ha puesto fecha. Muy bien, entonces, ¿cómo lo puedes probar? Pregunta a la secretaria. Y dice la secretaria, yo me recuerdo que había venido una vez, pero no ha sido en esas fechas. O sea, la secretaria no lo verifica. Oye, y entonces... Una empresa tan moderna debe tener cámaras, ¿no es cierto? La cámara. Uy, no filmamos ese día. Entonces, pues la geolocalización. No fue Vizcarra. En esa fecha. No fue en esa fecha. Pero sí fue en otra fecha. Pero fue muy posterior,
como yo lo he dicho. O sea, Ya, por pero ejemplo, las secretarias sí han sido interrogadas sobre ese Sí, día y sí. se han confirmado que en otro día, que no fue la fecha Sí. que ellos señalaban, sí, se produjo el y encuentro. les han preguntado si es que yo salí con sobres, con algo, y la secretaria ha dicho que no. ¿Y para qué fue Martín Vizcarra a hablar con Oye, el Artejeda? Para coordinar los procedimientos técnicos, porque son obras que son sumamente Ya estaba importantes otorgada para Moquegua. ya está. Ya estaba otorgada. Ya, pero- es como, ya, por digamos- ejemplo, y te lo he dicho, por ejemplo, durante mi gestión como gobernador regional, yo logré que Moquegua sea primer lugar a nivel nacional en educación, en las pruebas censales que hace el Ministerio de Educación. Lo hice con el esfuerzo de los maestros, los docentes, todo, pero necesitaba más dinero. Y entonces yo pedí un apoyo financiero a la empresa minera más grande asentada en la región. Sauder. Y yo he ido por lo menos 5 veces a las oficinas de Sauder aquí en Lima, en Chacarilla, para exigirle a González Rocha de que dé. Y finalmente dio 108 millones de soles, no como obras por impuestos, sino de sus utilidades para que Moquegua se convierta en primer lugar en informática. Todos los colegios, los profesores tuvieron una laptop de capacitación en las TIC, todo logramos. Y fui, por supuesto, porque yo voy a hacer gestión, a presionar, a lograr que se cumplan los cronogramas. Pero nadie puede decir, el que ha trabajado conmigo, alcaldes, gobernadores regionales, ministros, con cuántos ministros, que alguien haya visto que Martín Vizcarra tiene un comportamiento un poco raro. No hay uno solo. Pero lo que está claro, ya hemos escuchado y largamente la argumentación de Martín Vizcarra. Escuchamos a Germán Juárez Atoche, por supuesto que ya la señora Magariño está pidiendo a la Fiscalía que nos permitan una entrevista con Germán Juárez Atoche para que vea su versión de este tema, ¿no es cierto? Y el sustento de la acusación. Pero lo cierto es que acá ya lo dijo, Germán Juárez Atoche tiene la convicción de que sí hubo comisiones ilegales y sí Martín Vizcarra fue el receptor y a partir de eso está pidiendo 15 años. Entonces, existe la posibilidad real de que el juzgado diga sí, tiene razón Germán Juárez Atoche y decida una condena. Si deciden meter preso a Martín Vizcarra, como ha pasado con Ollanta Humala, insisto en la pregunta, ¿se va a quedar Martín Vizcarra o va a tratar de asilarse en la embajada de Bolivia, donde está el presidente Arce, que en esa época ya hay la historia de la avioneta famosa, que ya no sé si entrar o no, porque no podemos ir por la rama, que hubo una avioneta que Obraínsa pagó, ¿no es cierto?, para que se desplazara el entonces ministro de Economía de Bolivia, que era el señor Luis Arce, que hoy es presidente de Bolivia, ¿no es cierto?, y que eso era parte de la comisión ilegal que estaba pagando Obraínsa. O sea, eso es absolutamente falso, eso también se mostrará en el juicio. Y lo que yo te digo y te ratifico, que Martín Vizcarra se queda aquí en el Perú. Va a estar poniendo el pecho, con la frente en alto. Si tienes que ir preso, vas a ir preso. Me quedo en el Perú, No, voy a estar acá. Pero la pregunta es precisa. Me quedo si tienes que, o sea, si deciden, señor Martín Vizcarra se le da 15 años, bueno, voy para adentro y apelo. Es como preguntar. Oye, y si sales de exitosa y te atropella un carro, no puede me ser que no es atropella el así. carro, pues. No, la pregunta es recontrapuntual. O O sea, sea, yo te hay digo- un escenario. Mira. Termina el proceso que aparentemente va a ser breve porque ya está avanzado incluso. Y es probable que en junio se tome esta resolución. El juez tiene básicamente 2 resoluciones que tomar. O le da la razón a Juárez Atoche y decida sentenciar a Martín Vizcarra a los años de prisión que considere, o llega a la conclusión de que tiene razón Martín Vizcarra, no hay evidencias en su contra, señor, vaya para su casa. En el caso de que resuelva en el primer sentido, Respeto lo que diga la justicia. si le dice a Barbadillo, Respeto lo que diga la justicia. Respeto lo que diga la justicia, como siempre lo he hecho. o sea, no va a ser la de Cerrón ni Por la favor, ¿no me conocen? No me Pero conocen. pregunto, pero a Respeto todos lo que los, digan. es decir, a todos los políticos, a Susana Villarán, yo creí que la conocía. O sea, por Dios. Y mira. Alguna vez, mira, y creo que nos conocemos algún tiempo. ¿Alguna vez yo me he corrido de algo? ¿Alguna vez me he chupado? Dime, tú me conoces. Y el pueblo me conoce. O sea, Ya está en campaña, ya está en modo Oye, campaña electoral. ya, Pero vamos al otro tema. O sea, un primer problema que tiene Martín Vizcarra
es que puede ser sentenciado. Realmente podría ser sentenciado. Ahora, yo he estado preguntando y resulta que es sentencia en primera instancia, ¿no? Y que por lo tanto todavía no es una sentencia firme porque tiene que ir a apelación y eso puede tomar un tiempo. Y a esta consulta los abogados me dijeron, constitucionalistas, sí podría ser candidato. Pero yo le digo, pero con una sentencia, sí señor, con una sentencia, mientras no sea firme, es decir, consentida, ¿no es cierto?, en última instancia, el señor todavía podría ser candidato, así esté preso, así esté preso. Pero ¿y la inhabilitación? Martín Vizcarra en este momento no puede, o sea, no puede ser candidato en términos legales hoy. Mira, ya he conversado con la comisión, con los comisionados. O sea, están tan interesados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propio presidente, no me acuerdo el nombre, pero es recién desde este año es de procedencia de México, es mexicano el presidente de la comisión. He conversado con él, he conversado con su equipo. Pero conversado, ¿qué significa? Que han recibido... No, he sustentado lo que he presentado por escrito. O sea, yo he presentado por escrito una medida cautelar, porque digo, esto es ilegal, esto es una persecución política. Entonces yo he presentado una medida cautelar, también he hecho mi chamba ahí averiguado, es un procedimiento célere, que tiene plazos más cortos porque se supone que se está produciendo una afectación inmediata a un derecho constitucional. Y como es una afectación inmediata, la respuesta tiene que ser inmediata. Esa es la explicación que me han dado. Es distinto un proceso que puede llevar años. Porque la Corte también demora. La Corte, porque tiene muchísimos pedidos petitorios. Entonces, la acción de amparo, el tema de fondo puede demorar 3, 4 años. Pero como la afectación es ya inmediata, porque mira, están afectando mi derecho de participar como candidato a la presidencia de la República. Es más, el CEN del partido Perú Primero, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional, en reunión ha acordado designarme como candidato. O sea, me dice, mira, el candidato, a pesar de que tiene que haber el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidió zurrarse en lo que ha decidido el Congreso de la República, digamos. Por eso digo, pero dice, cumpliendo las leyes y levantando las inhabilitaciones. Pero te digo, el derecho que están afectando al no dejarme participar es un derecho mío de ser elegido. Pero la Constitución también defiende el derecho de elegir. Eso nos lleva a lo que vamos a hablar tras la pausa. Por favor, si nos regalas un minuto. Con todo gusto, la Nicolás. de Petro. Esa es la de Petro. Gustavo Petro fue inhabilitado en Colombia. Y en la argumentación en las instancias internacionales e interamericanas fue que no solo se estaba afectando el derecho de Petro, está afectando el derecho de la gente que quería votar por Petro, ¿no? O sea que era una doble afectación. Martín Vizcarra quiere hacer la de Petro, pues, ¿no? Pero está clarito. No, pero vamos a hablar tras la pausa. Está en nuestros estudios el expresidente Martín Vizcarra, que sorprendentemente, y pese a estar inhabilitado, y en la circunstancia en la que tiene que enfrentar en muy pocas semanas seguramente una posible sentencia, aparece primero en las encuestas. En la encuesta, por lo menos que ha hecho CPI, donde aparece con el 15.1%, 5 puntos por encima de Keiko Fujimori. El problema es que está inhabilitado. Entonces, lo que está haciendo Martín Vizcarra, que se ha ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que hizo Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. ¿No es cierto? Sí es. Ustedes han tomado eso como referencia, ¿no es verdad? Es una referencia, es lo que en derecho se conoce como jurisprudencia, a igual razón, igual derecho, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que a Gustavo Petro, siendo alcalde, siendo elegido alcalde de Bogotá en Colombia, lo inhabilitan por 15 años. Porque él antes había sido de la FARC, o sea, él había sido guerrillero, ¿no? Pero él dejó las armas, postuló. Entonces, la derecha de Colombia dijo, ¿cómo un guerrillero va a ser presidente? Entonces, lo inhabilitamos. Entonces, él se fue a la corte, la comisión vio su caso y dijo, oye, él ha sido guerrillero, ha tomado. ¿Dónde está la sentencia? No hay sentencia, pero después tiene que haber. Entonces,
un funcionario elegido por el voto popular solamente puede ser retirado del cargo con sentencia del Poder Judicial firme. Es lo que dijo la Corte. Entonces, en mi caso... Y lo rehabilitó y eso tiene valor, ¿no es cierto? Obviamente, es vinculante. Es vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que las autoridades colombianas tuvieron que permitir, quieran o no, que Gustavo Petro participe en las elecciones y el señor, como todos sabemos hoy, pasó de inhabilitado a presidente de Colombia. Más allá de los gustos, ¿no es cierto? Y las simpatías, ¿no? Previamente recuperó su cargo de alcalde, claro. O sea, ahora terminó el cargo de alcalde. Yo, en abril del año 2021, me presento en las elecciones como candidato al Congreso. Saco la más alta votación de todos los candidatos al Congreso a nivel nacional. La más alta votación. Es decir, soy electo congresista por el pueblo. Elecciones democráticas. A la semana el Congreso me inhabilita. ¿Dónde está la sentencia? ¿Cuál es el motivo? No, es solamente Vizcarra tiene que salir de la escena política. Lo hemos vacado, ahora quiere estar, lo inhabilitamos. Entonces no hay sentencia. Exactamente es lo mismo que ha sucedido. Y lo que está ocurriendo, y así lo analiza la Corte, porque ve los derechos de los ciudadanos en general, es que no solamente están afectando mi derecho de participar, sino en la Constitución está protegido el derecho para elegir y ser elegido. En el caso mío, me restringen mi derecho a elegir. No, pero para terminar, tú mismo has visto, y ayer has dado conocimiento de una encuesta. Dice, el 15% de la población tiene una intención de voto por Martín Vizcarra. ¿Qué cosa es el 15% de la población votante en el Perú? Es más o menos 4 millones de personas. Es decir, ese 15% se transforman en 4 millones de personas. Esta encuesta publicada ayer puede ser, o seguramente va a ser un argumento en la discusión sobre... Obviamente. Ahora, eso quiere decir que hay 4 millones de peruanos, de la costa, de la sierra, de la selva, que confían en Martín Vizcarra. Y entonces le vamos a quitar el derecho a esos 4 millones de la inhabilitación, hasta donde recuerdo, porque pasan tantas cosas una inhabilitación es por el tema del Vacunagate. El Vacunagate, ¿no es cierto? Que eso yo quería ponerlo en segundo lugar para hablar un poco más. Pero el primero es el tema, no importa el orden, ¿no es cierto? Una de las inhabilitaciones es por haber cerrado el Congreso. Que eso fue porque la ley peruana establece que uno puede ser inhabilitado por dos razones, por un delito penal, ¿no es cierto?, o por una infracción constitucional. Así es. Lo que dice, acá ha habido una infracción constitucional, ha cerrado inconstitucionalmente el Congreso. El Tribunal Constitucional, ante el pedido de Pedro Laichea, presidente del Congreso, disuelto, él va en consulta al Tribunal Constitucional y le dé una medida de competencia. Dice, el presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso, porque ese es el término, ¿no? Ha disuelto el Congreso. ¿Eso es legal, es constitucional? Se demora 5 meses el Tribunal Constitucional y saca una sentencia. Y dice, es constitucional. El tribunal, el máximo intérprete de la Constitución dice... Bueno, después ha dicho que ya no. No, pero dice de ahí para adelante. No ha dicho que ya no. Dice, de ahí para adelante tiene que cumplirse estos requisitos. ¿No? De ahí. Pero no se aplica para el cierre de la otra segunda resolución que tomó sobre el tema del cierre del Congreso, ¿no es cierto? De la disolución. Y le preguntan al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Morales, le dicen, señor, esto aquí, en todo caso, si esto se aplicaría, entonces el expresidente Vizcarra no habría cumplido. Sí, pero era otro. Acá estamos precisando. Y entonces se aplica para esto. Y él dice, no, esto es de aquí para adelante. El cierre constitucional. Entonces con eso, no hay argumento, entonces, según Martín Vizcarra. El segundo, bueno, es más claro, el de la vacuna. Lo que dicen es que se vacunó, ¿no es cierto? Puede haber una discusión eterna sobre qué, pero esto no es delito, no es infracción, no es. Bueno, en todo caso, ¿qué? Debió haber una sentencia previa. Debió ser sentenciado Martín Vizcarra por haberse vacunado. Pero eso está en el poder, en el Ministerio Público, y obviamente está durmiendo el sueño de los justos porque se comenzó la investigación diciendo de que yo había
había hecho uso de bien público. Entonces, oye, pero el experimento esto es privado. O sea, no es uso de bien público. Pero ahí vamos a entrar en esa discusión. Pero es como la quinta vez, creo, no sé, habremos hecho 4 o 5 entrevistas sobre el tema. ¿Por qué es tan difícil aceptar que fue un error vacunarse? No, estamos hablando... dicen, no, que no era una vacuna, escúchame. Era una vacuna experimental, no importa. Fue un error ponerse esa vacuna experimental. Aquí no estamos hablando si fue error o no es error, ¿no? Que eso podemos discrepar y podemos decir, ya tengo la razón, ya, eso fue un error, ya. Para dejar, ya fue un error. Ya, lo que estamos viendo es delito. Lo que es la primera vez que lo dice. Es la primera vez que lo dice. ¿Por qué es tan difícil? No debí ponerme en esa fila de la gente que se vacunaba, así Nicolás, sea experimental la vacuna, porque era, Martín, era un privilegio frente al ciudadano común. O sea, si el ciudadano común hubiera podido hacerlo, lo hacía. Mira, yo podría... Y además estaba tu familia. Solamente una semana hemos hablado del tema. Pero lo que yo quiero ver es aclarar este tema que es vigente, ¿no? Entonces, si tú te sientes más satisfecho con el hecho que admita que es un error, ya, es un error. Pasemos, cambiemos de tema. ¿Sabes qué? Eso no es delito. O sea, a lo que voy, no es delito. Está bien, O sea, no es delito. O sea, lo que yo te digo, no es delito. Está bien. Ya, digamos, es una falta moral, es una falta error moral, político. ética. Ya, perfecto, lo acepto, ya, muy bien. O sea, pero lo que no es que no es muy bien, es la primera vez que lo dice, Martín. No, sí lo he dicho, pero es que nos vamos a quedar en eso. A mí no me lo has dicho. Es que pero es que sí es importante, pues. Yo le he dicho, ¿Sabes por qué? Yo le he dicho a la población. Ya, pero, Martín, ¿sabes por qué? Es que eso es lo que te explica que la cantidad de gente que no quiere votar por nadie. Más de la tercera parte de la población está harta de los políticos. No, yo sé, por supuesto. Pero, ¿sabes? En ese porcentaje hay incluido gente que todavía no decide elegir la opción de Martín Vizcarra porque se crea toda esta duda, ¿no? Es que está inhabilitado. ¿Podré votar? No podré votar. Esperemos. Vas a ver cómo van a cambiar esas cifras cuando se levante la inhabilitación de Martín Vizcarra. O sea, tú dices, porque te lo he escuchado antes, que te han inhabilitado porque te tienen miedo. Pero es lógico. O sea, 13 inhabilitaciones. O sea, por eso te digo, me van a faltar años de vida para cumplir las inhabilitaciones del Congreso. O sea, yo voy a estar enterrado en mi tumba y todavía 5 años más no puedo hacer nada. Ni los gusanos. Los gusanos van a estar inhabilitados. Van a estar inhabilitados. O sea, este es el Congreso que tenemos. O sea, eso no es persecución política. Ya, pero ¿cuál es tu...? Es decir... ¿O no es? Yo he estado mirando las imágenes. Decía, este hombre o está loco, porque hay que estar loco para estar haciéndolo, es decir, hacer una campaña como si no estuvieras inhabilitado, como si no estuvieras al borde de una... Es decir, ¿tú realmente crees que le vas a dar vuelta a las inhabilitaciones en la Corte Interamericana y que no te van a sentenciar? Pero tú lo has dicho, tú, no yo. ¿Y qué piensas tú? ¿Que vas a ganar las elecciones? Eso es lo que tú dices. Que el próximo año, tú dices, en abril la gente va a elegir a Martín Vizcarra. Mire, lo único que yo quiero es que en la cédula, esa sábana que va a hacer, esté en la alternativa de el candidato de el partido Perú Primero que yo represento, ¿no? Y que esté levantada las inhabilitaciones la candidatura de Martín Vizcarra a la presidencia. Y finalmente que sea el pueblo el que decida, que el pueblo decida. Si finalmente el pueblo decide por Keiko Fujimori, que Keiko sea la presidenta, pero que compita con Martín Vizcarra, que compita con Antauro, que compita pero con... Antauro lo han sobrevalorado, ¿no es cierto? 2%, y es más o menos la realidad. Por eso digo, o sea, que... Yo se lo he dicho en un videito ahí que he grabado, nunca vas a ser presidente. Pero que compita, pues, o sea... No, está bien, eso es cierto. Lo que el Congreso le está poniendo una alfombra roja desde el Congreso hasta Palacio de Gobierno a Keiko, ¿no? Con ramificaciones, una al Jurado Nacional de Elecciones para arreglar una... Ya, entonces más allá... Pero eso es lo que ellos te acusan a ti, que tú eres como el líder de una especie de organización criminal de los caviares que ha tomado el control de todo. ¿Qué que controlas el Ministerio Público, controlas el Poder Judicial, que controlas todo, ¿no? Lo único que controlo, y a medias, es mi hogar con mi esposa. A medias. A medias. No quiero entrar en eso, ¿no? Porque me parece que nadie tiene derecho a meterse en los temas. Por eso digo, a medias. No, por eso te digo, con mi esposa. Tengo 4 hijos, tengo 2 nietos, y aquí estamos con mi esposa tomando
las decisiones familiares, lo que corresponde. Eso te digo. Pero que pretendan dejar sin posibilidad de elegir al candidato de su preferencia a 4 millones de peruanos, eso no es democracia. Y eso es lo que está en peligro con este tipo de medidas arbitrarias, que no son otra cosa, yo lo digo, que una venganza política porque cerré el Congreso, una venganza política y una persecución política que hace uso también de grupos económicos de poder que yo afecté cuando era presidente de la República. O sea, yo afecté a grupos económicos de poder. Hay un tema acá, bueno, pero eso va a ser parte de la resolución de la Corte, me imagino, porque el Jurado Nacional de Elecciones, me recuerda la señora Magariño, confirmó tu exclusión del padrón de afiliados de Perú primero, ¿no es cierto? Luego de la solicitud presentada por Luis Miguel Caya, ex consejero regional de Moquegua, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? Dice, es una interpretación absolutamente irracional de gente con conocimientos, con inteligencia que en el jurado, de que porque yo estoy inhabilitado por el Congreso, no puedo ser parte de un partido. O sea, la inhabilitación, yo tengo una resolución de inhabilitación, dice, declárese inhabilitar a Martín Vizcarra para el ejercicio de función pública. Ejercicio de función pública. No me quiten la ciudadanía. Yo soy Martín Vizcarra, DNI 044-1241-7, vigente. Yo he votado en las últimas elecciones. O sea, ¿por qué me quitan la ciudadanía? Es decir, pero el tribunal, es decir, la Corte, o la Comisión, la Corte es la que va a resolver al final, ¿no? La Comisión le pasa el tema a la Corte con el llamado de urgencia y la Corte resuelve la... Esto es una consecuencia... Y esto es una de las consecuencias que corregiría la... Obviamente, es inmediato. O sea, eso de ahí es por la interpretación errónea de decir, es que está inhabilitado. Ahora, hay gente que se... Es decir, esto pone a Martín Vizcarra otra vez en el candelero, este resultado de la encuesta, ¿no es cierto? Y otra vez se va a poner, digamos... Y otra vez va a decir golpe, y golpe, y golpe. Pero hay golpes y golpes, ¿no es cierto? Un tema es el manejo de la pandemia. Uno de los asuntos ha sido este tema, digamos, anexo, de que si debió vacunarse o no, pero el manejo de las vacunas es un tema. Si no fue un exceso la cuarentena más allá de lo necesario. Es decir, ¿cómo fue posible que se permitiera? Es decir, uno de los casos más dolorosos de corrupción que ha habido en el Perú ha sido lo que ha pasado en la pandemia. Se le han robado las mascarillas, los equipos de protección, se ha soltado a la calle policías, militares, enfermeros, sin la protección debida, porque por robarse una plata, todo el mundo andaba comprando equipos de protección y ha sido una ladronera. Y eso ocurrió en tu gobierno, Martín, no en el otro. Y yo soy absolutamente categórico que se investigue cualquier acto de corrupción, más aún si se aprovecharon de una situación tan crítica para todos los peruanos y para la humanidad como es la pandemia. Y si es que se encuentra, como hay elementos de juicio claros que así lo dicen, corrupción, enriquecimiento de algún funcionario público, que haga todo el peso de la ley. O sea, todo el peso de la ley. O sea, yo no a nadie protejo, escudo. O sea, si alguien ha cometido un delito, que tenga todo el peso de la ley. Y no hay nadie que... Pero te das cuenta que tú nunca eres responsable de nada. Soy responsable. O sea, en el gobierno de Moquegua hubo corrupción, sí, pues debe haber sido Hernández, ¿no? Y en el caso de la pandemia hubo corrupción, sí, pues habrá que ver quiénes han sido. Pero tú eres el presidente, o sea, tú tienes que ser... Es igualito que la situación ahora con Dina. Estamos en guerra contra la delincuencia. Ahí estamos en guerra por sobrevivir. Y nuestros índices de mortalidad, el otro día me corregiste, que no era ya... No importa si somos el primero, el segundo o el tercero, pero hemos sido uno de los países más golpeados por la pandemia, donde murió una cantidad de gente espantosa y donde hubo cosas pues que no debieron pasar, el oxígeno, el estado de los hospitales. No nos prendimos, le dejamos pasar la vacuna de Pfizer a los chilenos. Todo eso, mira, la población lo conoce. Sabe el esfuerzo que hizo Martín Vizcarra durante su gobierno, con una salud precaria, empezando con 100 camas UCI, enfrentar una pandemia que hacía caos en países desarrollados. Ellos perfectamente saben cómo atendimos, cómo incorporamos de 100
a 1.700, a 4.000 camas UCI, como de 1.500 camas hospitalarias a 5.000, a 15.000 camas hospitalarias, como hicimos para que la Villa Panamericana pueda inmediatamente acoger a los infectados leves de COVID. O sea, hemos visto cómo hicimos los precontratos con todos los laboratorios, incluido Pfizer. Por eso Pfizer es la vacuna que más se ha aplicado en el Perú. Pero entonces, eso fue con Sagasti. No, porque yo no estaba, era vacado, si no yo lo hubiera aplicado. O sea, esto fue a partir de enero, comenzó a aplicarse. Por eso, digo, el desfase de 15 días respecto a Chile fue por la vacancia, en el momento más inoportuno, en plena pandemia, bajan al presidente, ¿no? Entonces, el otro día discutíamos si Alan García estaba vivo o estaba muerto. Está vivo Alan García, está acá en el estudio. Qué barbaridad. Nunca he visto a nadie que se parezca más a Alan García. No le entran balas, tiene una capacidad de palabreo infinita. No. Y no es responsable de nada. O sea, mira, oye, me dices que no reconozco errores. Ahorita te reconozco errores y me dices, no, pero no has reconocido. Yo la vez pasada te dije de que un error grave que yo cometí y después lo evalué y dije, mira, pues qué mal, inexperiencia, o puede ser, no sé, un acto de buena fe. Es que después de disolver el Congreso, un Congreso que oponía, que obstruía lo que yo hacía, no puse a ningún candidato para el nuevo Congreso, teniendo más del 70% de aprobación como presidente. Y el pueblo elige otro Congreso que me vaca. ¿Por qué? Porque yo inocentemente dije, este Congreso se va a autorregular solo y va a ser colaborativo. No pasó eso. Eso fue un error político, un error estratégico. Y cometí un error que costó una vacancia, que costó todos estos problemas que estamos hablando. O sea, por supuesto que sí. ¿Quién no comete errores? O sea, ¿qué ser humano no comete errores? Ya, pero esa respuesta que me ha dado es como que ¿cuál es su peor defecto? Bueno, mi modestia, ¿no? Pero en fin. Ahora, esto que me... vamos a la encuesta, ¿ya? Porque nos quedan unos pocos minutos y quiero aprovecharlo. 25% de los chicos entre 18 y 24 años, 25.1%, votarían por Martín Vizcarra si las elecciones hubieran sido el domingo pasado. Y esto es decir, 3 veces casi Fuerza Popular, más del doble de Porky, que trajo hasta su tiktokero internacional, y bueno, y los otros ni se cuentan. Tú eres un tiktoker, ¿qué cosa eres? Eres un influencer. No, pero por ahí no va la cosa. No, pero escúchame, te lavas los dientes, haces de todo en el TikTok. Está bien, pero por ahí no va la cosa. A ver, que se lave los dientes el Porky y ya entonces que suba, pues, ¿no? O que fríe un huevo Keiko. Y si no se le quema, seguramente subirá también. O sea, no se trata de eso. O sea, no se trata de qué haces si te lavas los dientes. Se trata de ser auténtico. O sea, se trata de comunicarte de tú a tú con los jóvenes. Yo, en cada región que viajo, tengo una reunión con jóvenes. En cada región. Yo estaba la semana pasada en Arequipa. La Plaza España, llena de gente. Pero en el Teatro Fénix tuvimos una reunión con jóvenes. Lleno el teatro y donde los jóvenes... Entonces, yo... y como les digo, ¿no? O sea, me dicen lagarto, me dicen mi presi, me dicen todo. Y normal, es una relación horizontal con los jóvenes. Sí. Bebito te dicen también. También. Ahora, qué manera esto ¿no? Carlos Paredes hace un esfuerzo para pegarte con eso del lagarto y le das vuelta y... Nuestro peluche, nuestro peluche, el peluche. Ahora, Eduardo Herrera, que es el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, ha dicho, a raíz de la encuesta, que el votante peruano vota por un personaje de TikTok antes que por un político capaz. Mira, ese tipo de funcionarios no comprenden la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, subestima a los peruanos. Subestima a los peruanos. Yo he salido, por ejemplo, que me invitó un famoso streamer peruano, Cristo Rata. Cristo Rata. Sí, pero hizo toda una... Te recibió, yo he visto, entras como si fueras el presidente. Entonces, ¿cómo le digo? Presi, no sé qué. O sea, bajo ese concepto... Era como la que quiso hacer, porque le salió mal. Por eso, pues, porque no son auténticos. O sea, no se comunican directamente. Ya, pero el Cristo Rata te lanzó al estrellato. No. Quizás fue al revés.
Cristo Rata se hizo famoso gracias a ti. Él tiene en una plataforma que tenía muy poco alcance. Y luego que estuvimos, se triplicó en el Perú esa plataforma. Pero a lo que vamos, bajo el análisis de... ¿Quién me has dicho que ha hecho el...? Este señor Eduardo Herrera, Ya. Defensoría Nacional Anticorrupción. Bajo, el análisis del señor Eduardo Herrera, entonces pues, si Cristo Rata fuera candidato, arrasaría en las encuestas. O sea, bajo tu concepto, o el Ya, de pero- concepto, si él fuera el candidato, arrasaría. Digamos, pero conclusión es, Martín Vizcarra confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a aceptar la medida cautelar que ha presentado y va a decir, no valen las inhabilitaciones contra Vizcarra, puede ser candidato. Porque y es en de segundo derecho. lugar, confía en que no va a ser sentenciado, pero si fuera sentenciado, incluso se va a quedar en el Perú, así vaya preso. Respeto la justicia. Pero eso no le impide ser candidato. Eso me ha sorprendido, pero es verdad. O sea, tú puedes estar sentenciado en primera instancia en el Perú y puedes ser candidato porque no has perdido todavía tus derechos. Los pierdes cuando se confirma la sentencia. Está bien. Vamos a estar acá, dando la cara. Y entonces, no vamos a defraudar a los 4 millones de peruanos, hombres y mujeres jóvenes, que quieren un cambio en el Perú. Ya, y que si la todo propuesta de sale cambio- mal, porque siempre hay la posibilidad de que las cosas salgan distintas a como uno las planea. En ¿Y el qué bar- pasa si no? Si la Corte dice que no, si la Corte se demora, dice no, habría que revisar el fondo. Y se toman 2, 3 años, ya no te da tiempo. Si te sentencian, o sea, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a ¿A seguir... quién van a presentar? No. Salvador del Solar creo que no está inscrito, ¿no? No está inscrito Salvador, ¿no? Oscar. No está inscrito no en está ningún partido, inscrito, en ¿no? ningún partido está inscrito, en ningún partido. Él ha hecho una pausa en el tema político. Yo he hablado con él, pero a lo que vamos es que Perú Primero tiene más de 80.000 afiliados. Obviamente no es que cualquiera de los 80.000 afiliados Tiene pueda también ser sus candidato. firmas ahí. Ninguna, truchas, ¿no? ninguna. Y eso ya lo hemos demostrado en el Ministerio Público. Es parte de la campaña permanente contra Martín Vizcarra, contra Perú Primero. No tenemos ninguna. O sea, hay efectivamente afiliaciones que se han presentado con errores, que han sido rechazadas, pero no hay firmas, no hay afiliaciones con firmas falsas. Eso no ha presentado y eso lo hemos demostrado ante el Ministerio Público, que ya investigó este tema específico. Entonces, hay mucha gente capaz, con experiencia, con ánimo de servicio, con ganas de trabajar por el Perú, que puede ser candidato. Y yo, Martín Vizcarra, seguiré siendo un peón, un soldado más del partido, ¿no? O sea, en esas circunstancias extremas que tú me O pones. sea, pero te imaginas lo que sería esa escena que si te sentencian, así sea en primera instancia, te va a mandar a Barbadillo. Debe ser una locura, ¿no? Ollanta, Toledo, Castillo. Yo digo, esa sí sería una escena bastante sui generis porque a los que yo denuncié, Graña, Camet, los Castillo, los hermanos Tejeda, todos que han aceptado que sí son delincuentes, que se han tirado más o menos entre 6.000 a 8.000 millones de soles, se han tirado, se han robado. 6.000 a 8.000 millones de soles en 10 años. Están bien en sus yates, en sus mansiones, en la piscina, todo. Y el que denuncia es sentenciado. Mira, te voy a decir una ese cosa. mundo al revés, Tenemos pues. que terminar, Martín. Te Ya. voy a decir una cosa. Yo creo que como en el fútbol, los partidos hay que ganarlos en la cancha. Así es. Y yo creo que ni a ti ni a nadie se le puede quitar el derecho a participar en política para sacarlo de la carrera. Y a mí me parecería correcto que seas candidato porque no tienen derecho a quitarme a mí mi derecho a no votar por ti. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar el día de Está las bien, elecciones? está bien. Yo no voy a votar por ti, no me convences. Hay cosas en las que no te creo, no comparto tu balance del gobierno, pero en fin. Mira. O sea, eso no me da derecho a mí a quitarte el derecho a ti a participar en política. Así es. Y lo único que aquí realmente me voy completamente satisfecho de esta entrevista es que un periodista de prestigio como Nicolás Lucar dice que Martín de Vizcarra debería postular. Deberían darle el derecho a postular como cualquier ciudadano.
para votar en contra. Porque yo votar quiero a favor, votar. ¿Por qué me van a quitar mi derecho a para votar en votar contra? a favor o para votar en Y contra. a Tauro que salga a la cancha para votar en contra. Y yo quiero Pero, en fin, ya. yo que quiero que esté Antauro, que esté Keiko, que esté el Porqui y debatir con ellos. Debatir con ellos, yo no tengo miedo a nadie. Álvarez, por supuesto, por supuesto. López Chao, también un excelente académico. Tenemos que nos hemos ido de largo. No. Muchas gracias a Martín Vizcarra por estar acá. Nos vamos a la pausa. Este es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I